Muy buenos días, mis hermanos. Estamos aquí reunidos para ver la última sección de nuestro seminario Esclavos o Libres. Vamos a iniciar orando mientras va llegando la gente y vamos a darle gracias a Dios por este día y a pedir que nos direccione. Amado Señor, te damos gracias por este día, por tu bendición, por tu misericordia con nosotros, porque solo por ella estamos aquí, solo por ella estamos con vida, respiramos, podemos estar congregados en familia, en tu nombre, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos regalas de bendición. Gracias por guiarnos cada día, Señor. Permite que podamos, con este breve acercamiento a una sección de tu palabra, poder adquirir un poco más de sabiduría de tu parte, Señor. Permite que lo que aquí se hable no sean palabras humanas, Señor, sino que sean direccionadas por ti, Señor. Guíanos con tu espíritu, enséñanos, Señor, a cada día estar más cerca de ti y por la senda que debemos andar. Te damos gracias, Señor. Bendecimos a cada una de las personas, de las familias que se representan aquí, reunidas en este tiempo, Señor. Bendice a aquellos que no han podido llegar por algún motivo y a aquellos que por otro motivo no podrán asistir, Señor. Bendícelos y que estos tiempos sean de bendición para todos, Señor. Lo entregamos en tus manos para disfrutarlo, para crecer en ti, Señor, y para que nos enseñes en esta hora, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como nuestro hermano Gerardo nos ha venido exponiendo, estamos tratando temas referentes a todo lo que se está moviendo en nuestro tiempo, el tiempo que en nuestra generación, lo que nos tocó vivir, y hacemos referencia dentro de lo que se hablaba al último tema que se tocó, fue el libre desarrollo de la personalidad. Se dio un pequeño brochazo de eso y su definición a nivel general. Pero antes de eso quiero iniciar con una cita bíblica que me pareció muy apropiada para este tema que estamos viendo, y es la siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. ¿A qué viene la frase? Pues precisamente que en ese afán del hombre de tener su libertad, ¿no?, su poder decisivo, su poder de tomar determinaciones, pues muchas veces tomamos las determinaciones que no son correctas, y por eso el versículo es contundente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque no todo lo que a nosotros llamamos bueno, pues necesariamente lo es, ¿sí? Lo es, no lo es a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, don Gerardo nos compartía una definición muy general de lo que es el libre desarrollo de la personalidad, pero resulta que dentro del libre desarrollo de la personalidad hay unas definiciones muy, podríamos decirlo, subjetivas a cada país. Y resulta que hay 52 países que tienen su propia definición que se basa en la Constitución. Aquí podemos ver un mapita donde dentro de los países que tenemos está Colombia, como podemos ver aquí, Colombia, varios países latinoamericanos, aquí varios países del África, algunos de Europa, y no se apegan a la definición general. Dentro de la definición general no creo que es la misma que nos dio don Gerardo, pero la idea general es que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad si no se violan los derechos y libertades de otras personas, y tienen deberes ante la sociedad en los que se garantizan el desarrollo libre e integral de su personalidad. Esa es la definición general. Pero como vemos que hay países que tienen su propia definición basados en su Constitución, ¿sí?, vamos a enfocarnos un poquito en lo que dice de eso nuestra Constitución, ¿no?, referente a eso. Y le da unos matices, y esos matices le dan, dentro de lo que se ha definido aquí, un estatus de derecho fundamental. ¿Y qué es eso del derecho fundamental? Pues es un derecho que prima sobre otros derechos, ¿sí?, es primordial sobre otros derechos, y la Corte ha definido unos puntos
que uno dice, en efecto, la propia Constitución estableció que el mismo es un derecho fundamental, pero de naturaleza compleja. ¿Sí? Así lo definen dentro de nuestra Constitución. Y lo otro es que los derechos fundamentales están dotados de una dimensión subjetiva, ya que como derechos subjetivos encierran para sus titulares la facultad de exigir su garantía con primacía y poseen además una dimensión objetiva, por erigirse, entre otros aspectos, en principios objetivos básicos del orden constitucional que influyen de manera decisiva en el ordenamiento jurídico en su conjunto. Eso es lo que se conoce como efecto irradiante. ¿Y qué es eso? Usted mira, ¿eso con qué se come? Pues listo, lo que está diciendo ahí en pocas palabras es que si usted va a aplicar una norma, ¿sí?, de la Constitución o cualquier norma legislativa, pues tiene que pasar por el filtro de ese derecho fundamental que es el libre desarrollo de la personalidad. Si alguna norma choca con eso, entonces no pasa. Es básicamente, a grosso modo, lo que está diciendo allí esa definición. Eso tiene algunas implicaciones y lo que veíamos ahorita sobre el derecho irradiante. Voy a tratar de ser breve para no extenderme mucho en este detalle, pero es importante, digamos, generar este marco para lo que el Señor nos quiere guiar hoy, ¿sí? Entonces, en esta dirección, la Corte colombiana ha admitido que, esto lo dijo la Corte Constitucional, el derecho al libre desarrollo de la personalidad no es un simple derecho, es un principio que irradia todos los derechos contenidos en la Constitución, ¿sí? Pues otorga mayor fuerza a su contenido. Debe ser, por tanto, considerado como principio por cuanto es ordenador, integrador y crítico de las normas constitucionales, lo que les decía ahorita. Entonces, no se puede aplicar una norma, ¿sí?, sin tener ese filtro del libre desarrollo de la personalidad. O sea, si una norma choca con eso, entonces no pasa, ¿sí? Es orientador, exacto. Entonces, en el sentido de que me delinea hacia dónde hay que apuntar, ¿sí? Otro es que bajo esta nueva óptica, la autonomía individual, entendida como la esfera vital conformada por asuntos que solo atañen al individuo, cobra el carácter de principio constitucional que vincula a los poderes públicos, o sea que se vuelve una cosa que ya no es solamente individual, sino que tiene que ver con todo, ¿sí? Tiene que ver con toda la cuestión legislativa y toda la cuestión organizacional. Entonces ya no es tan individual como podría pensarse bajo su definición, ¿no? Y lo otro es que en ese mismo sentido, la Corte dispuso el libre desarrollo de la personalidad se basa entonces en el principio de una justa autonomía del hombre, es decir, las personas son libres de decidir por ellas mismas, ¿sí? Entonces, bajo esos parámetros se redefine el libre derecho, el derecho al desarrollo de la personalidad, ¿sí? El libre desarrollo de la personalidad se define ya bajo esas directrices constitucionales, entonces cobra una definición un poco más amplia, no tan general como la que veíamos, de acuerdo a esas normativas. Y entonces vamos a ver la definición constitucional del libre desarrollo de la personalidad, cómo funciona aquí en Colombia. Dice: el derecho al libre desarrollo de la personalidad se ubica en los derechos fundamentales, cuyo objeto tiene la particularidad de tutelar en esfera vital del individuo, una esfera vital del individuo, esto es, la constitución de su plan o proyecto de vida, pero que al mismo tiempo describe un comportamiento genérico. Allá se mete en la parte del comportamiento individual, ¿no? ¿Sí? Pues ciertamente ampara, como norma abierta, diversas posibilidades de comportamientos o conductas que pueden ser muy dispares, a través de las cuales el individuo ejerce tal derecho, asegurando de esta forma un hacer permitido que puede oponer a terceros. De aquí que el libre desarrollo de la personalidad como derecho fundamental se erija en una garantía de alternativas al acceder a realizar cualquiera de las actuaciones posibles que encajen en su objeto y que obviamente dependerán de las particularidades de cada individuo. ¿Sí la cogió? Si no la cogió, en pocas palabras, lo que está diciendo es: puede hacer lo que quiera, aunque a otros no les guste. Así de sencillo, ¿sí? O sea, yo puedo hacer lo que quiera, así choque, ¿no? Sí, así choque. Y esa definición, que ya es un poco más específica, pero es un poco más amplia y más permisiva en ciertos aspectos, tiene
un sinfín o sea, abre un sinfín de posibilidades, de puertas, y dentro de esas posibilidades, que son casi que interminables, ¿sí? Porque imagínense cuántas personas hay como formas de pensar pudiera haber, ¿no? Eso es básicamente lo que me está diciendo. El pensamiento de Gerardo es válido y mientras no me estropee a mí, pues él puede hacer como él quiera, porque es parte de su desarrollo personal. O sea, yo puedo hacer esto porque yo quiero hacerlo, yo lo siento así, me siento así y soy libre de hacerlo y me ampara la Constitución porque es un derecho fundamental. Entonces no me pueden tocar mucho. Entonces eso abre posibilidades infinitas y también hable comportamientos o conductas que son dispares, es decir, como es cada individuo, mi comportamiento puede que no esté de acuerdo con el de alguno de ustedes, ¿sí? Pero es válido según la Constitución, ¿sí? Es lo que está diciendo la legislación allí. Pero en esa disparidad también puede haber afines. Y ahí es donde empieza a convertirse en peligroso el asunto, ¿sí? En peligroso el asunto, ¿por qué? Porque si bien cada uno piensa diferente, a veces uno encuentra formas de pensar similares, ¿sí? Es más, es hasta bíblico, dice la Biblia que los espíritus se buscan, ¿no? ¿Sí? Los espíritus se buscan. Entonces, la gente con afinidades se busca. ¿Y entonces qué pasa con eso? Pues se abre la posibilidad de conformar sectores, ¿sí? Un sector que piensa así, un sector que piensa así. Entonces, cuando eso pasa, normalmente esos sectores se hacen visibles y se vuelven un referente. Un referente. Entonces, donde hay disparidad bajo el libre desarrollo de la personalidad, con lo que, digamos, podríamos considerar normal, ¿sí? Entonces estamos ya permitiendo que lo anormal se vuelva normal también, entonces hay afinidad de pensamientos, se forman sectores, se hacen visibles y se convierten en referentes, y ahí es donde está, digamos, uno de los peligros, ¿sí? De los peligros de digamos, esta permisividad del libre desarrollo de la personalidad, donde todo es relativo y donde todo se vuelve válido, ¿sí? Mi forma de pensar es válida y me lo ampara la ley. Entonces, podríamos mencionar algunos sectores que han sido referentes, digamos, esa línea de pensamiento. Esta definición de libre desarrollo de la personalidad es más bien moderna como de esta época, pero eso siempre ha sido inherente al ser humano. Don Gerardo nos compartía el otro día de la patria potestad, donde dice que la patria potestad es algo que nunca se pierde a la luz bíblica, ¿sí? Pero que cuando uno cumple la mayoría de edad según la ley, pues los padres pierden su patria potestad y nos emancipamos así, ¿no? Y así queremos emanciparnos de Dios, ¿sí? Entonces no es algo como tal, como definición es nueva, pero es algo que ha venido en inherencia al ser humano y podríamos decirlo que casi desde el principio de la creación del ser humano, el ser humano ha querido individualizarse de Dios. Entonces ha habido expresiones de esos sectores referentes que hablamos de acuerdo a la línea de pensamiento. Entonces, por ejemplo, hablamos de la lucha segregacional. Esto lo estoy queriendo coger como un punto de vista histórico. No me malinterprete que quiero descalificar, digamos, la lucha segregacional, pero fue un sector que empezó bien, pero terminó mal, ¿sí? Porque de eso se desprendieron muchas otras cosas, ¿sí? Se perdió por un derecho fundamental porque nadie tiene derecho a alienar a otro, a esclavizarlo, ¿no? Entonces ese derecho se peleó, pero como empezó a potenciar otras, digamos, posibilidades, empezaron a haber otras expresiones muy posteriores a eso, y estamos hablando que eso es un marco de más de 200 años que ha durado esa lucha, ¿no? ¿Sí? Y esa lucha en su transformación y en su evolución se unificó y dio pie para más adelante, cuando en la posguerra hubo mucha muerte, muchas bajas de hombres, los hombres tenían que ir al frente, las mujeres quedaron solas, las mujeres les tocó afrontar responsabilidades de los hombres y entonces entraron a hacer trabajos que le correspondían a los hombres porque no habían hombres, o sea, era una necesidad. Entonces la mujer llegó allí y empezó, pero eso que dio pie, yo puedo hacer lo mismo, yo puedo tener los mismos derechos, yo puedo tener la misma, digamos, posición del hombre. Entonces más adelante pues
como 20 o 30 años después, en la época de los 60, aparece lo que es el movimiento de la liberación femenina, cuya bandera principal era el voto, ¿no? O sea, el derecho al voto, ¿sí? A la democracia. Pero de ahí se desprenden otras aristas. ¿Y qué pasó con esto? Se empezó a distorsionar, en esa búsqueda de la emancipación, se empezó a distorsionar el orden de Dios, ¿sí? A muchos le parece, en muchas de las posturas, especialmente en la liberación femenina, le parece, por ejemplo, la escritura y la palabra de Dios les parece con un carácter misógino, es decir, como con una cierta aversión hacia la mujer, y no es así. Muchos lo leen así, pero no es así. Simplemente lo que Dios, si usted revisa desde la escritura del origen, el principio, Dios constituyó un orden, ¿sí? Y estableció unas normas y unas reglas y estableció unos roles, ¿sí? Muy definidos, algo muy claro, ¿sí? Entonces le dijo al hombre, usted va a hacer esto y esto y esto, y después cuando el hombre dijo Dios que no era bueno que estuviera solo, le hizo ayuda idónea y el hombre vio las diferencias claras y le dijo, te hará la mujer como tu ayuda idónea. Entonces a la mujer le dijo, y usted va a hacer esto y esto y esto, ¿sí? Usted le va a ayudar a él y él la va a ayudar a usted. Somos complementos, ¿sí? En ningún momento el carácter, digamos, de los roles en la Biblia pretende apocar a uno a otro, ni al hombre ni a la mujer. Es digamos, un orden complementario. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino esto de la liberación femenina, que su bandera era el derecho al voto, eso cuando se ganó y ya venía históricamente la mujer y dijo, yo puedo desarrollar trabajos del hombre, entonces hagámosle por ahí, tenemos derechos, seguimos, somos todos iguales. La Biblia no dice que somos todos iguales, ¿sí? Porque como les he dicho, Dios estableció un orden, sin demeritar a uno u otro, ¿sí? Eso no quiere decir que la Biblia descalifique a la mujer ni descalifique al hombre, simplemente les dio unas directrices y unas tareas claras, como cuando uno va a una empresa, ¿no? ¿Sí? Cuando uno va a una empresa, usted le dice, usted puede saber muchas cosas y puede ser capaz de hacer otras tantas, pero su jefe le dice, vea, hágame esto, haga esto aquí, haga esto acá, haga esto allá. ¿Usted qué tiene que hacer? Hacerlo, simplemente hacerlo, ¿sí? Si usted no lo hace, pues va a estropear el proceso de otro, ¿sí? Usted tiene que cumplir con su deber. Así mismo es con Dios. Dios estableció unos parámetros. ¿Qué otra expresión hay? Bueno, con el desarrollo de estas luchas, ¿sí? De estos, digamos, reclamaciones, y que se fueron dando pie a otras reclamaciones de otros derechos, aparece una cosa por allá que se llamó como la teoría queer, que no es más que la ideología de género, ¿sí? Y esa ideología de género, más adelante, y es uno de los problemas que vivimos a nivel interno en este momentico dentro de la iglesia, cuando digo iglesia me refiero al cuerpo de Cristo, no me refiero específicamente a esta congregación, dio pie a la teología inclusiva, ¿sí? Entonces, todos tenemos derecho, todos somos iguales, todos vamos para allá, entonces metámonos todos aquí. Entonces, manipulando ciertas cosas de la teología tal cual la plantea la Biblia. No voy a adentrarme mucho ahí, pero solo por mencionarlo, ¿sí? Dentro de los peligros que hay, los sectores que se hacen referentes, y eso se ha hecho un referente grande, y ya hay sectores, incluso dentro de la misma iglesia, que comulgan con esta teología, ¿sí? Y hay otros que comulgan con esta ideología, ¿sí? Entonces, de ahí se desprende una problemática como la identidad de género, que hace poco la tratamos, el comité jurídico de la iglesia organizó hace poco, el 26, una conferencia sobre esto. Entonces, es tan visible ya que dentro de las oficinas legales, eso estuvo colaborando allí el gobierno con la oficina de la Subdirección de Libertad de Culto y Conciencia, se llama, ¿no? ¿No, Gerardo? Eso, estuvieron allí. Entonces se hace tan visible y cobra tanta importancia que finalmente se hace un referente que puede constituirse de alguna manera en peligro. ¿Y qué es esto de la identidad de género? Por mencionarlo, como una consecuencia lógica de esa búsqueda de la emancipación
y está expresada en el libre desarrollo de la personalidad. O sea, eso se desprende de ese derecho que nos da la Constitución, ¿no? Ese derecho de querer poder hacer como quiera, de poder pensar diferente, así no le guste al otro, pero es mi forma de pensar y me está avalando la ley. Entonces, la identidad de género, ¿cómo la define? La definición que hay, pues, del diccionario, dice que es la percepción personal de un individuo, que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su género, ¿sí? La identidad de género puede coincidir con el sexo asignado de la persona o puede diferir de dicha clasificación. En la mayoría de los individuos, los diversos determinantes biológicos del sexo son congruentes y se ajustan a la identidad del género del individuo. La expresión de género suele reflejar la identidad de género de una persona, pero no siempre es así. Según la Asociación Estadounidense de Psicología, puede definirse como la concepción interna que tiene una persona de sí misma como hombre, mujer, una mezcla de ambos u otro. ¿Sí? O sea, yo me siento así, entonces yo soy eso. ¿Sí? No se sabe a veces qué es eso, por eso la palabrita, ¿no? La palabrita que veníamos ahorita, queer, la teología queer. Queer es una expresión coloquial anglosajona que se define como raro, como diferente, como algo extraño. ¿Sí? O sea, ni ellos mismos saben qué es, por eso la definición del LGTBIQI+. ¿Sí? O sea, lesbianas, gays, transvestistas, bisexuales, indefinidos y Q raro. Y por si eso no bastase, pues le ponen un más por si se inventan otra cosa. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Entonces, de ahí para allá, bajo estas definiciones de libre desarrollo de la personalidad, cabe lo que sea. ¿Sí? ¿Sí? Y nadie le puede decir nada. Entonces, vemos con eso cómo ese libre desarrollo de la personalidad, ese afán del hombre de querer ser, de quererse gobernar, de querer decidir por él mismo, lleva a cosas como esa. Finalmente se va uno como torciendo del camino, ¿sí? Se va desviando y se va perdiendo el norte. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Sí? Bueno, antes de eso, para entender un poquito más lo de la identidad de género y sobre la ideología de género, ellos defienden 5 postulados básicos, ¿no? O sea, hay postulados fundamentales. Uno es, no existe la naturaleza humana. Es decir, ellos niegan que una persona nace hombre o mujer. Básicamente es eso. O sea, para ellos no existe eso, ¿sí? Porque es en contraposición. Exacto. El sujeto es distinto del cuerpo, ¿sí? O sea, mi cuerpo no me define en lo que soy. O sea, mi pensamiento es una cosa y mi cuerpo es otra. Tienen algo cierto de razón, pero pues no es como Dios lo ha establecido, porque a pesar de que nosotros somos seres como a imagen de semejanza de Dios, somos seres también trinitarios, porque tenemos, según la Escritura dice, nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Dios nos dio todo eso, pero somos uno solo. O sea, esas cosas no pueden existir separadamente. ¿Sí? No podemos, nuestra existencia no es separada. Yo no puedo vivir separado de mi cuerpo, ni separado de mi espíritu, ni mi alma separada, ¿sí? Somos un ser integral. Pero ellos dicen que no, eso es distinto, y entonces como es distinto, entonces yo puedo dar otra aplicación diferente. El cuerpo no tiene significado propio. Volvemos a lo mismo, o sea, el cuerpo no define qué soy yo. Ellos están en contra, ¿sí?, de la cultura y ven la cultura como un instrumento de dominación de poder establecido. Es decir, pues a nosotros cuando nacemos nos enseñan, usted es niño por esto, usted es niña por esto, entonces ellos no aceptan eso, ¿sí? Eso no aceptan y esa es una de las peleas que ellos asumen. Entonces, no, es que el niño no es, usted no es niño porque tiene pene o no es niña porque tiene vagina. No, usted es niño porque si usted quiere ser niño, puede ser niño en el cuerpo de una niña y viceversa. Y otro de los postulados es que ellos hacen la revolución bajo la idea de la deconstrucción política. ¿Y eso qué es? Bueno, que ellos básicamente pueden pasar por encima de los estatutos y ellos pueden voltear todo conforme se pueda obligar a aceptar eso. ¿Y eso incluye qué? Eso incluye meterse en todas las ramas del comportamiento, incluido el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es una parte de la deconstrucción y lo vemos, ¿no? Lenguaje inclusivo. Buenos días a todos, ¿sí? O los y las.
¿sí? Bienvenidos y bienvenidas. ¿Sí? Es una cosa que se vuelve pesado, pero es parte de esa deconstrucción, porque hay gente que se ha preparado para eso, hay gente muy agresiva en esos campos legislativos y normativos. Yo tuve una discusión hace unos 2 años que participé en Cultura para la generación de un CD, y eso era en el marco del Petróleo Álvarez, y me mandaron a hacer todo, incluso el diseño y todo, y había pues que poner, digamos, los créditos. Una de las discusiones fue esa, que yo puse autor fulana de tal, ¿sí? En una canción, era una mujer, yo puse autor fulanita de tal, y allá me mandaron a llamar, pues no, es que tienes que poner la autora. ¿Y yo por qué le voy a poner autora si autor es una palabra que no tiene género? O sea, es autor femenino o autor masculino. Es como el tema de los periodistas, nos ayudan mucho a eso, ¿no? La presidenta de no sé qué, ¿cuál presidenta? El presidente. O sea, el presidente es el que preside una reunión, eso no tiene género, ¿sí? No hay ni presidente ni presidenta, hay presidente, ¿sí? Sea hombre o sea mujer. Hay palabras que no tienen género, pero esta deconstrucción ha llevado a cosas de errores garrafales dentro del idioma como esos. Pero es en el afán de ellos vender esa idea de que ellos tienen que meter su ideología de género, y eso implica hasta el idioma, ¿sí? O sea, el idioma también tiene que aplacarse a ellos. Bueno, ahora sí vemos que todo esto es contrario, ¿no? Si usted lo revisa a la luz de la Escritura, todo eso va en contravía a lo que Dios dice, ¿sí? Y podemos revisarlo a la luz de lo que hemos venido estudiando, el pastor nos ha venido enseñando a través de las predicaciones, ¿sí? Y hemos cogido, digamos, este tema como esa proyección de la Escritura como el marco, digamos, principal, aunque el marco es toda la Escritura, ¿no? O sea, toda la Escritura va a darnos luces sobre este tema, ¿sí? Entonces, yendo a Deuteronomio, el Señor dice: ahora, Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. No agregues ni quites nada de estos mandamientos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor, tu Dios, que te doy, ¿sí? Simplemente obedece. Entonces, vemos que el Señor da una directriz muy clara allí. Ahora, otra cosa que pasa, estamos insertados en un mundo, ¿no? Estamos insertados en un mundo que es ajeno a los preceptos de Dios. O sea, estamos, como la misma Escritura lo dice, y somos peregrinos en una tierra extraña. O sea, aquí vamos de paso. Y por lo tanto, nosotros somos llamados a no amañarnos a esas costumbres. Romanos 12 lo dice, ¿no? Dice: no os conforméis a las corrientes de ¿qué? De este siglo. Hay una versión que dice, me gusta mucho, dice, de su tiempo, ¿sí? No se amañen a los sistemas de su tiempo. Y cuando habla de sistemas, habla de los sistemas religiosos, habla de los sistemas morales, habla de los sistemas políticos, ¿sí? Y usted me dirá, ay, ¿entonces hay que ser rebelde? Pues en cierta forma sí. Hay que ser rebelde a lo que se opone a la Escritura, a la enseñanza de Dios, ¿sí? Dios insta que obedezcamos a nuestras autoridades, pero cuando las autoridades van en contravía de lo que dice Dios, pues hay que obedecer la palabra. Y entonces ahí hay que ser rebelde. Entonces dicen, no se conformen a esos sistemas. ¿Y qué dice en Deuteronomio? Dice: cuando entren en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Ahora usted me dirá, no, pues que yo no estoy yendo a una tierra extraña, yo nací aquí, yo soy caleño, soy colombiano. No, en el sentido espiritual, todo el mundo está contaminado actualmente. Todo el mundo tiene costumbres extrañas. Lo acabamos de leer, ¿no? Lo acabamos de ver. Libre desarrollo de la personalidad. Y no conforme con el marco general, vemos el marco muy particular. 52 países lo definen a su propio amaño según su constitución, según lo veíamos. Entonces vemos que la de aquí tiene una connotación muy particular y lo volvió un derecho fundamental, y un derecho fundamental es que prima sobre cualquier otro derecho, y esos otros derechos no se pueden ejercer si no pasan por el filtro de ese derecho fundamental, y si choca, baila, como dicen los muchachos, bailander, ahí quedamos, ¿sí? Entonces, al igual
vemos allí que al igual que los países, como veíamos, tienen su constitución, tienen su normativa, ¿sí? Dios también nos ha dado una constitución, nos ha dado una directriz, una normatividad bajo el cual movernos, ¿cierto? Él ha designado eso a propósito de constitución. Vimos el caso esta semana de Pedro Castillo, ¿no? Sí, que se puso de valentón y quiso pasar por encima de la constitución. Afortunadamente reaccionaron rápidamente y le cayeron encima. Vamos a ver en qué para eso. Sí, no está muy claro ahorita en qué va a parar él, pero quiso pasar la constitución. Asimismo debe ser mayormente con la constitución de Dios, ¿sí? Y pues la diferencia es que esa constitución, ¿sí? A diferencia de las normas humanas, pues es una norma perfecta, ¿no? La está dando el juez de todo el universo, ¿sí? El juez que no se equivoca y en sus normas y preceptos no se equivoca, son claras. Son tan claras esas normas y preceptos, ¿sí? Que son perfectas y además Dios ha trazado un plan y ese plan tiene un propósito y ese propósito está enmarcado en cumplimiento de una obediencia. O sea, no es como los propósitos nuestros que a veces son un despropósito, ¿sí? Uno cree que tiene propósitos en la vida, pero a veces esos propósitos no son como tan congruentes, ¿cierto? Por eso leíamos en el versículo que iniciamos, ¿no? Hay camino que al hombre le parece bueno, pero realmente es un camino de muerte, ¿sí? Entonces, esos propósitos en Dios son muy, muy claros. Él traza un plan con un propósito claro para el hombre y debe obedecerlo, lo que leíamos en Deuteronomio, ¿no? Simplemente, ¿qué? Obedece. Sí, y ese fue un tema de una de las prédicas que el pastor Sergio nos compartía durante el mes pasado y antepasado, ¿no? Simplemente obedece. Mejor dicho, como quien dice, limítese a respirar. Usted hágale que yo le estoy diciendo que hay que hacer, ¿cierto? Sin embargo, pues nosotros tenemos una tendencia a lo malo. Siempre nuestro corazón tiende a lo malo, siempre se inclina hacia allá. ¿Y qué dice la escritura de eso? Génesis 5, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, ¿sí? Siempre hay una tendencia a hacer lo malo, siempre una tendencia a ir contrario, ¿sí? Eso, Pablo decía, es que con mi mente quiero alabar y adorar al Señor, pero es que mi carne me tira para otra cosa. ¿Sí? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de corrupción? ¿Sí? Entonces, hace referencia a eso. Intrínsecamente nosotros tenemos la maldad. Por eso, veíamos el marco histórico, les hablaba de esos sectores que se conformaban, porque si bien en la definición del libre desarrollo de la personalidad es relativamente moderna, ese pensamiento no es tan moderno, ese pensamiento es muy antiguo, o sea, casi que desde la cuna de la humanidad, ¿sí? Sin embargo, pues a pesar de esa tendencia a desarraigarse, el Señor tiene misericordia de nosotros y vemos cómo, por ejemplo, a través de Deuteronomio constantemente nos está diciendo, haga esto, váyase por aquí. Si hace por aquí, si hace esto, se va por aquí, pues le va a ir bien. Si hace esto por aquí y se va por allá, pues le va a ir mal, ¿sí? Siempre está recordándonos, ¿sí? Recordándonos eso, todo constantemente el Señor en la palabra, ¿sí? Y cómo Él responde frente a esas decisiones que tomamos, ¿sí? Entonces, podríamos pensar que ahí, bajo ese marco de la enseñanza que nos da Dios, vaya por aquí, escoja esto, escoja lo otro, hay un poder decisivo, ¿no? Y entonces nos amparamos en un concepto que podríamos, acomodarlo al libre desarrollo de la personalidad dentro del cristianismo, y muchos teólogos han hablado de libre albedrío, ¿sí? Libre albedrío. Entonces, muchos cristianos han, abrazado esa definición de libre albedrío, porque lo mencionó por allá Tomás de Aquino,
por allá también Agustín de Hipona lo mencionó, ¿sí? Y muchos otros pensadores, como Aristóteles, habló también algo del libre albedrío. Y eso tiene muchas connotaciones a nivel científico, a nivel filosófico, a nivel religioso, que no nos vamos a detener a discutir, pero lo mencionamos a razón de que sí hay una fracción del pueblo de Dios que está de acuerdo con eso. ¿Y qué es el libre albedrío? Según la definición dice, es la deformación vulgar del vocablo latino arbitrium, a su vez de arbiter, que significa juez, ¿sí? Libre albedrío o libre elección es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas según las cuales las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones, ¿sí? Y eso va muy alineado con el tema del libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Va muy ligado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A la luz de esa definición, pues les tengo una mala noticia. El libre albedrío no es un concepto bíblico. Si usted busca en la Biblia, usted se va a revisar, libre albedrío, no, nunca está, nunca aparece. Nunca aparece en la Biblia como tal. Sí, como les digo, teólogos de la historia sobresalientes lo mencionan. Y pareciera implícito, ¿no? Porque la palabra nos habla de libertad. Sí, nos habla de libertad, pero hay que analizar detenidamente esa libertad, hay que mirarla un poquito más. Y eso nos lleva a, ¿cómo se llama este seminario? ¿Cómo le pusimos? Libre o esclavo. Entonces nos lleva la preguntita aquella, ¿libres o esclavos? ¿Usted qué dice? ¿Libre o esclavo? ¿Esclavo? ¿Quién da más? ¿Esclavo? ¿O libre? ¿Esclavo? ¿Se dan por esclavo? Bueno, la respuesta está en la misma pregunta. Quítele los interrogantes y cámbiale la conjunción. Libres y esclavos. Ay, rey, no me confunda, ¿cómo así que libres y esclavos? Sí, libres y esclavos. Somos libres, pero también somos esclavos. Y eso tiene un marco y unas connotaciones ahí que vamos a tratar de, a la luz de la Escritura, responder, ¿sí? Sí, porque esa idea del libre albedrío, ¿sí? Y que la Escritura habla de libertad, me podría dar pie a pensar que sí, yo tengo capacidad de decir, y de hecho podemos preguntarnos, ¿sí? Que si la voluntad del ser humano es totalmente nula, siendo que es un don de Dios. Es decir, dentro de las características con que Dios dota al ser humano, una de las características es que el ser humano tiene voluntad, puede decidir, ¿sí? Pero, digamos, ¿hasta qué punto puede llegar eso? Entonces vamos a tratar de, a la luz de la Escritura, tener ciertas luces para tratar de desenmarañar eso. Entonces, si lo vemos, si lo queremos entender un poco, tenemos que verlo, nos ayuda a pensar en que la capacidad decisiva del ser humano como don de Dios viene ligada a un propósito, ¿sí? Y ese propósito es obedecer los designios de Dios. O sea, yo no elijo para mi propio amaño, no elijo regido por mi egoísmo, para mi complacencia. Yo debo elegir pensando en obedecer a Dios, ¿sí? En obedecer y tratar de, digamos, estar alineado con ese propósito, ¿sí? Y podríamos pensar también que esa capacidad se ve menguada un poco, digamos, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir al Señor. Y esa decisión tomada y entendida que no es mi decisión como tal, sino que es algo que el Señor ha puesto en mí para yo poder asumirla, ¿sí? Y teniendo en cuenta que eso afecta tanto a quienes creemos como a quienes no creemos, porque antes de creer no creíamos, ¿sí? Pero Dios nos llama, ¿sí? La Escritura dice que Dios escoge, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Dios escoge, lo dijo el Señor. ¿No me habéis vosotros qué escogido, sino que yo os escogí? Y por allá en Juan, me acuerdo de una predicación que tuvimos en pandemia en los estudios bíblicos sobre los yo soy.
A mí me tocó justamente ese yo soy el pan de vida, y dentro de ese discurso habla de que ustedes no vienen a mí sino porque el Padre lo que los trajo a mí. Nadie puede venir a mí si el Padre que no lo trae hasta mí. Entonces vemos que esa voluntad con que Dios nos ha dotado ese poder de decisión a veces no es tan mío, ¿sí? Entonces por eso cuando hablamos de libre albedrío, ¿sí?, fundamentado en la definición de que yo puedo decidir y hacer como yo quiera según mi amaño, ¿sí?, no es tan así. ¿Qué dice la Escritura respecto a eso? Vamos a ver. En Dios podemos decir que es Dios quien toma la decisión de actuar sobre el hombre para rectificar su camino. ¿Y de dónde podemos sustentar esto? Efesios 1, 4 al 6 dice: Dios nos escogió, ¿sí? Lo que decía el Señor: no me habéis vosotros escogido, sino que yo escogí. Pablo lo dice aquí: Dios no nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió de su amado. Entonces vemos allí, ¿sí?, esa decisión no la tomé yo, la tomó el Señor, y hay un propósito, ¿sí? Dice, nos predestinó para, ¿cuál es el propósito? Ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito ¿de qué? ¿De qué? De su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. Exacto. Entonces vemos que ahí nuestra voluntad ya está como que no es tan mía, ¿no? No es tan mía. Entonces, vemos otro punto importante. Toda decisión que tomamos, cuando hemos tomado la decisión de obedecerlo y seguirlo, y aún si no la hemos tomado, depende de la escogencia, ya sabemos que Dios es el que escoge, está alineada a su voluntad por designio soberano. Es decir, yo llego al Señor, Señor, recíbeme, te recibo, llegué, empecé a caminar, pero todas esas decisiones automáticamente quedan amarradas a la soberanía de Dios. Sean malas, sean buenas. Y ahí es donde empezamos a definir la pregunta: ¿libres o esclavos? Libres y esclavos. ¿Libres por qué? Puedo decidir. ¿Esclavos por qué? Porque estoy sometido a la voluntad de Dios. Decida lo que decida. Y lo que pasa es que nosotros no entendemos, porque no lo vivimos, ¿sí?, muchos conceptos de la Biblia, y uno de ellos es el de esclavitud. Nosotros no nacimos en la esclavitud humana, ¿no? Sí nacimos en esclavitud, y ahorita vamos a ver en qué esclavitud nacimos. Sí nacimos en esclavitud, pero no la entendemos, ¿sí? Cuando usted es esclavo, o sea, cuando había un esclavo, el esclavo rendía todo su ser, toda su voluntad a su amo. El esclavo no pensaba, el esclavo no decidía, el esclavo hacía lo que su amo le decía, aunque eso implicara lo que implicara. Vea, vaya, detenga el muro que va a caer, pero es que me va a caer encima. No, vaya, deténgalo. Se cayó, lo aplastó, pues lo aplastó. Pero el esclavo tenía que obedecer el designio de su amo. Entonces, asimismo, cuando entramos al Señor, mire lo que nos dice 1 Corintios 7:22. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, es un liberto en el Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado, es que un esclavo ¿de qué? De Cristo. ¿Sí ve? El esclavo es libre porque Dios nos hace libres, pero al ser libres dentro de Cristo somos esclavos de Él. Efesios 6:6, ¿qué dice? No lo hagan solo cuando lo estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad del Señor. Entonces vean lo que le está apuntando allí. O sea, somos libres, ¿sí?, porque podemos decidir, pero esas decisiones deben ir ligadas a la voluntad de Dios, ¿sí? Y el no hacerlo, pues tiene sus implicaciones. Entonces, vamos aquí, me devolví aquí. Dice, entonces, esas decisiones tendrán un resultado dependiendo de si las decisiones son malas o buenas,
pero este resultado está enfocado al cumplimiento del propósito de Dios para la vida del creyente. Es decir, yo tomo una decisión X, le pegué, voy con la voluntad del Señor, bien. Tomé una decisión Y, no le pegué, me equivoqué. Sin embargo, como estamos dentro de la soberanía de Dios, aún si esa decisión mía es mala, va a conllevar a que Dios cumpla su propósito. Me va a costar, me va a doler, me machuqué el dedo, ay, 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 qué dolor, qué pena, pero finalmente Dios no va a dejar de cumplir su propósito, porque es una promesa de Dios. Dios cumple sus promesas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las características del carácter de Dios? ¿Sí? Hablábamos que Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios cumple lo que dice, ¿sí? Cumple las promesas y también cumple los castigos, ¿sí? Porque Dios es justo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es fiel, ¿sí? Deuteronomio 6:33 dice: escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda leche y miel, la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados, ¿sí? Y lo contrario, ¿no? 6:13, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre, no sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso, no vaya a ser que su ira se encienda en contra de ti y te borre de la faz de la tierra. O sea, tanto bendición como maldición, si obedece y si no obedece, ¿sí? Eso se hace un poco más extensivo, digamos, se completa más el marco en el sentido de que hay unos designios de Dios para bendición, otros como para castigo o maldición, pero como estamos bajo la gracia de Dios, en su misericordia, Dios es lento, dice que Dios es lento para la ira y entonces retarda los castigos, ¿a fin de qué? De que todos pasemos, ¿sí? De justificarnos. Por eso es la gran bendición del Señor. Entonces la pregunta correcta sería, o las preguntas correctas serían, entonces, ¿libres de qué? ¿Sí? ¿Libres de qué? Y la otra, que sería la más correcta, ¿libres para hacer qué? ¿Libres para hacer qué? Yo me hice esta pregunta y estudiando, haciendo el estudio, el Señor me dijo, me mostró que iba por buen camino, porque hay un autor, Jonathan Edwards, que habló de eso y él hace esa pregunta: ¿libres para qué? ¿Para qué quiere libertad? ¿Qué es lo que va a hacer con esa libertad? Reclamamos libertad, pero ¿qué queremos hacer con esa libertad? Entonces vamos a tratar de, a la luz de la Escritura, responder esas dos inquietudes. ¿Libres de qué? ¿De qué es que somos libres? Y el Señor lo dice claro en Juan capítulo 8, versículos 34 al 36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿esclavo de qué? Del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que el Hijo os libertare, si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Verdaderamente libres. Y yo me atrevo a parafrasear una frase del Señor que dice: no os traigo la paz como el mundo la conoce. Yo creo que el Señor debió haber dicho también: no os traigo la libertad como el mundo la conoce. ¿Sí? O sea, nosotros que conocemos la libertad como ese concepto, libre desarrollo de la personalidad. Yo puedo hacer lo que quiera, lo que me da la gana, a mí me apoya el Estado. Yo, si me siento un perro a cuadros, pues yo soy un perro a cuadros. Así no tenga cuadros, pero me siento un perro a cuadros. Entonces, vemos que a la luz de la Escritura no es tan así. Y por eso habla de verdaderamente libres. O sea, hay una verdad absoluta en eso. ¿Cuál es la libertad? ¿Cuál es el significado de esa libertad? Que siendo libres somos esclavos. ¿Sí? Por eso dije la respuesta: libres y esclavos. ¿Libres o esclavos? No, libres y esclavos. ¿Sí? Entonces vemos Deuteronomio, ¿para hacer qué? ¿Libres para hacer qué? ¿Sí? ¿Qué va a hacer con esa libertad? Deuteronomio 30:19 lo presenta el Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida
para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y ven, el Señor nos hace libres, podemos decidir, pero ¿decidir qué? Es la pregunta. Decidir seguirlo a Él. Para eso es la libertad que nos da el Señor. No es la libertad para ir a hacer lo que me da la gana. Romanos, Pablo lo dice en la carta a los romanos, ¿sí? Entonces, que entonces Dios nos ha hecho libres, nos da una libertad, somos libres de la ley, ¿sí? Pero entonces esa libertad para hacer lo que yo quiera. Entonces, ¿qué dice? No, de ninguna manera. No es libertad para pecar, ¿sí? No es libertad para hacer lo que me dé la gana. Soy libre para decidir hacer la voluntad de Dios. En pocas palabras, Dios no quiere que yo lo obedezca forzado, ¿sí? Porque si fuera, pues no lo habría hecho. Y esa es la diferencia entre una connotación que hay, que no la mencioné, pero me vino a la mente, la recordé, y es el determinismo. O sea, dentro de la filosofía y el humanismo hay una cosa que se llama determinismo. Y entonces, ¿qué es eso? Básicamente hablan del universo como un ser supremo o como un ente supremo, y entonces dicen que todo está determinado. Entonces, ¿yo para qué hago si todo está determinado? No, eso no es, a la luz de la Escritura, no es la condición en que estamos con Dios. Dios nos da una voluntad, pero nos da una voluntad para decidir. Y decidir qué, escoger. Ahí en Deuteronomio dice, escoge pues, escoge. Aquí está lo bueno, aquí está lo malo, escoja. ¿Qué quiere? ¿Premio o castigo? Entonces nos da esa capacidad. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y eso me hace acordar, no lo puse aquí, pero me hace acordar del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en cosas malas han dado, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, ¿sí? Sino que en la ley de Jehová está su deleite y en ella medita de día y de noche, ¿sí? Será como árbol plantado junto a corrientes de muchas aguas, ¿sí? Y su fruto se da en su tiempo, y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace le sale bien. ¿Pero por qué? Porque está alineado con la voluntad de Dios. Ya para ir cerrando un poquito, porque el tiempo no nos ayuda, ¿sí? Podemos concluir algunas cositas, ¿sí? Bajo este marco de lo que Dios nos ha revelado en su palabra hoy, a la luz de todas esas contradicciones y esas contraposiciones de la libre desarrollo de la personalidad, que finalmente no es una expresión más que de rebeldía humana, ¿sí? Y recuerden que la rebeldía, según la Escritura, es calificada como idolatría, ¿sí? Entonces estamos en una contraposición clara y frentera a la Escritura y a la voluntad de Dios. Entonces podemos decir libertad si lo queremos poner en términos de libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Desde el punto de vista bíblico, tenemos libertad en forma de obedecer a Dios y darnos toda la plenitud de nuestra capacidad en el servicio a Dios, recordando el propósito para el que fuimos hechos, que es obedecer, adorar y servir al Señor, ¿sí? El propósito con que fuimos hechos. Otra cosa que podemos concluir, si nosotros obedecemos, Dios nunca va a estar en contra nuestra, sino a nuestro favor, y al contrario del libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Que apunta a complacernos a nosotros mismos, bajo el concepto humano, es tener a Dios en nuestra contra, o más bien estar nosotros en oposición a Él. O sea, si hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a ayudar, nos va a impulsar, nos va a bendecir. Si no hacemos la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad, pues vamos a tener tropiezos. Vamos a tener tropiezos. Y bajo este marco podríamos pensar que en el libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Tenemos leyes humanas, leyes imperfectas, y finalmente eso lleva al fallo. Bajo la Escritura, las leyes de Dios son perfectas. Él es perfecto, Él es justo. Nos garantiza que no vamos a fallar. No vamos a fallar en cuanto al propósito último, al propósito eterno, ¿sí? ¿Recuerdan el propósito que leíamos en Juan ahorita atrás? ¿Sí? Nos llamó a ser libres en Él. Él nos da la vida eterna. Ese es el propósito. Ese es el último propósito.
No queriendo decir que en el camino podamos equivocarnos, podemos fallar, no estamos exentos de fallar. Pero ¿qué pasa? Recuerden lo que les mencionaba ahorita y recordemos la escritura en Efesios. Nos ha escogido desde antes de la fundación y nos ha predestinado para que no vaya a enredarse. No es determinismo, ¿no? No es que todas mis decisiones ya están determinadas, no, porque Dios no trabaja así. Podemos decidir, podemos escoger. Lo que pasa es que cuando llegamos al Señor, en esa predestinación que Él nos ha asignado, y entienda predestinación, no se enrede en pensar cosas complejas. Póngase que usted va de un punto A a un punto B. Dios lo quiere llevar de A a B. Él le dice, lo va a llevar acá. Ya le fijé el destino. Lo predestiné. ¿Sí? Entonces, Pepito Pérez quiere ir de Colombia a Alemania. Tome los pasajes, mijo, váyase para Alemania. ¿Sí? Pero como Pepito Pérez es un tipo astuto, audaz, sagaz, él dice, no, me voy a ir por acá porque me sale más barato, hago unas escalitas aquí, entonces me ahorro una platica y saco platica de esos pasajes, entonces me voy por acá. Entonces Pepito Pérez compró una escala en Panamá, luego a Puerto Rico, luego a Miami, luego a Nueva York, de Nueva York a España, de España a París y de París a Alemania. Pero resulta que eso le salió mal porque por allá en la aduana lo cogieron y le estropearon todo y le robaron la plata y le hicieron un poco de cosas. Exactamente es así con la vida cristiana. Cuando tomamos una decisión de seguir al Señor, me dice, yo lo voy a llevar del punto A al punto B. O sea, usted está en el lodo cenagoso, en el foso de la desesperanza, pero lo va a llevar a la luz admirable, a la vida eterna y va a estar conmigo. Ese es mi destino. Ya Dios me predestinó a eso. Pero ¿qué pasa? Somos tercos, somos necios. Decidimos mal muchas veces, nos equivocamos. Pero en su misericordia, como hemos visto que Dios no va a dejar de cumplir ese propósito, así yo me equivoque, el Señor me va a alinear nuevamente a su voluntad para cumplir esa promesa que me dio, porque recordemos que Dios es inmutable y cumple ¿qué? Sus promesas. Dios no va a dejar de cumplir su promesa. Dios no va a dejar de realizar su propósito en mí. Y esa es la esperanza que tenemos. Libres, pero esclavos a la vez. Libres y esclavos. Somos libres para decidir seguir al Señor, cumplir su voluntad, sí, obedecerlo para bendición. Sin embargo, podemos decidir mal a veces, si no estamos exentos. El Señor lo dijo, el que esté firme, mire que ¿qué? Que no caiga. O sea, podemos caer. Muchos de sus discípulos que estuvieron ahí con Él, que vieron sus milagros, que caminaron con Él, fallaron. Pedro fue uno, lo negó 3 veces. Y le dijo, Señor, contigo hasta la muerte. Pedro, me vas a negar 3 veces. ¡Pum! Lo negó 3 veces. Dice que Pedro lloró lágrimas de sangre. Lágrimas lloró amargas. ¿Pero qué? Dios cumplió su propósito en él. Me acuerdo para una prédica que el pastor nos hablaba, ¿no? De cómo la evolución de Pedro, ¿no? Como un Pedro de aquí era un diferente a un Pedro de acá. Así es con todos nosotros. Nos podemos equivocar, sí, pero recordemos esa promesa, que Dios va a cumplir su propósito. Y eso es lo que significa predestinación. No es un determinismo, ¿no? No se vaya a confundir, ni algún filósofo le vaya a decir, no, pero es que ustedes creen en el determinismo porque eso de la predestinación pues suena muy presbiteriano, ¿sí? Suena muy calvinista, pero no se deje confundir. Es lo que dice la Escritura. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para, ¿sí? Un propósito en él. Entonces, véalo así sencillo. Dios nos va a llevar a su vida eterna y no va a dejar de cumplir su propósito. Y quiero cerrar con este pasaje como una esperanza a que entendamos eso de libres y esclavos, ¿sí? Dios cumple su promesa. Y el pasaje es el siguiente. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Téngalo por seguro que el Señor no le va a dejar de cumplir la promesa. Dios nos prometió que si creemos en Él, que si lo seguimos, vamos a ser salvos. Eso es algo que no depende de mí. No depende de mí. Pero ¿me puedo equivocar? Sí,
me puedo equivocar, no estoy exento de eso, pero tener la certeza de que así me equivoque, Dios me va a cumplir esa promesa. Y esa es la esperanza del creyente, entendiendo que somos libres y a la vez esclavos. Dios les bendiga. Muchas gracias. Y hoy estamos cerrando toda la parte de las charlas, conferencias acerca de esclavos o libres. Pero no termina el seminario como lo hemos denominado. Dentro de 8 días tendremos un conversatorio con relación al tema. Y es que es posible que el tema haya despertado muchas preguntas. Y como ha despertado tantas preguntas, entonces dentro de 8 días le queremos invitar para que esté con nosotros a las 9 de la mañana y tendremos un conversatorio alrededor del tema para que usted pueda preguntar. De una vez le advierto a Gerardo y a Reinaldo, yo seré el moderador. Ellos serán los que responden. ¿Listo? La aclaración es por eso. No es por lo de moderador, sino porque me estoy ubicando en el plano de que yo seré el moderador. ¿Sí? Si tiene alguna pregunta también y quiere adelantarse, puede formularla, por favor, y se la hacen llegar a Reinaldo y a Gerardo. Y dentro de 8 días abrimos ese espacio para dialogar al respecto. Quiero terminar nomás con una expresión del apóstol Pablo que creo que se citó en lo que estuvimos viendo hoy, y es que nosotros hemos sido apartados por el Señor, y el Señor lo va a repetir 3 veces en la carta, en el primer capítulo de Efesios, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en el amado, dice la primera vez allí en el texto. La segunda vez que aparece dice, para que seamos para la alabanza de su gloria. Y termina diciendo, para alabanza de su gloria. El ser humano, y Colosenses lo va a decir muy bien, de que el Señor nos ha sacado del reino de las tinieblas ahora y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y cuando oramos el Padre Nuestro, nosotros estamos diciendo, venga a nosotros tu reino. Entonces hay que combinar las dos cosas. Somos libres y somos esclavos. Y aunque la palabra esclavos nos suene un poquito fuerte, tiene que ser claro. Soy libre del reino de Satanás. Y ahora soy esclavo del Señor. Recuerde las palabras de María. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí como tú quieres. Y era lo que veíamos hace 8 días en el texto de María y Elizabeth. Entonces, que ese sea el llamado. Somos esclavos y somos libres. Libres de el reino de las tinieblas. Y hemos sido trasladados al reino del Hijo amado por la infinita gracia de Dios para vivir para la alabanza de su gloria. ¿Sí? Señor, gracias por esta oportunidad que nos ha regalado. Gracias, Señor, por la dedicación de Gerardo y de Reinaldo, Señor, en compartir con nosotros este tiempo, estos 4 domingos que han venido compartiendo con nosotros. Y oramos, Señor, que nos prepares para el próximo domingo en el que abrimos ese espacio para el conversatorio. Que este sea un tiempo de reflexión en el que estamos siendo duramente cuestionados a través de expresiones como el libre desarrollo de la personalidad, que no es más, Señor, que un tratar de ser libres, de gozar de todas unas facultades que, Señor, en últimas nunca tendremos ni hemos tenido, Señor. Gracias, Dios, porque la verdadera libertad es podernos liberar del reino de las tinieblas como un acto de tu gracia, Señor, y ser trasladados al reino de las tinieblas, al reino de la luz, al reino de la luz, como una expresión de tu gracia, Señor. Fuimos sacados para ahora ser sal y luz, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos en tus preciosas manos, Señor. Bendice el culto y que sea un tiempo en el que podamos glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
A Reinaldo, gracias por compartirnos, y a Gerardo, gracias por estos días que nos han regalado. Dentro de 8 días les esperamos acá, listos y prestos para que continuemos en nuestro conversatorio.